Esta noche vamos a compartir un tema y vamos a hablar de nuestro Padre. Es un tema súper extenso. Vamos a hablar de nuestro Padre. Y el título pues precisamente es así: Nuestro Padre, y debajito hay un subtítulo que dice: de don Dios a Abba Padre. Entonces, durante muchos años de mi vida, yo le hablaba a Dios como quien le habla a alguien muy importante, a alguien muy respetuoso, a alguien mayor. Hay personas que me dicen a mí, don Edwin, a mí no me gusta, pero dicen, no, es que no soy capaz de decirle Edwin, ¿sí? Digo, dígame Edwin. Y lo mismo, hay personas que me dicen, dígame el nombre, y yo digo, no, tengo que decirle don. No sé si a ustedes les pasa igual, ¿sí? Es una palabra que uno antepone como por respeto. Y durante muchos años de mi vida, así me refería a Dios. Lo veía como alguien pues poderoso, misericordioso, bueno, pero no como ese Padre amoroso que Él es, y ese Padre bondadoso que ha hecho tantas cosas para que cada uno de nosotros, sus hijos, podamos estar felices y podamos disfrutar aquí en la tierra de tantas cosas que nos ha dejado, empezando por todo lo que creó y todo lo que hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente yo fui un hijo huérfano. Entonces, esa palabra para mí fue muy difícil de decirla, fue muy difícil de sacarla de mi corazón. Entonces, mi papá murió días antes de que yo naciera. Ya algunos saben, los que asisten en la red, conocen la historia. Mi padre murió unos días antes de que yo naciera, mi madre estaba embarazada de mí, y pues él murió en un accidente de tránsito. Yo no lo pude conocer, lo conocí por fotos. Y pues para mí fue muy difícil llegar a decirle a Dios Padre, y por eso durante muchos años, fueron muchos años, donde yo me dirigía a mis oraciones personales: buenos días, don Dios; buenas tardes, don Dios. Todo era don Dios, algo así muy respetuoso. Y precisamente por eso, porque esa palabra había muerto dentro de mí. Yo sé que muchos de los que están aquí tienen vivos aún a su papá, y espero que lo estén disfrutando. Otros ya no lo tienen, pero sé que pudieron disfrutar de ellos durante varios años, pero yo no lo pude hacer ni siquiera por un solo día. Yo no supe lo que era un abrazo a un papá, lo que era un te quiero, y mucho menos de decir papá. A los 6 años mi mamá pues formó un nuevo hogar, y pues tuve un padrastro, un hombre que es muy bueno, y me enseñó muchas cosas buenas de la vida: a ser responsable, a ser trabajador, pero nunca pude verlo como un papá. No fui capaz. Él intentó que yo fuera decirle papá, pero yo no fui capaz. Y adicional, que antes de que volviera a vivir con mi mamá, yo vivía con un tío, y entonces a mi tío le decía papá, y él me trataba a mí como un hijo. Entonces, cuando llegué a vivir con mi padrastro, dije, no, a partir de ese día a nadie nunca más le digo papá. Y esa herida que había dentro de mí pues causó una división entre Dios, que hubiera una barrera entre Dios y mí, porque no era capaz de decirle papá, por más de que lo leía en la Biblia, por más de que lo vivía constantemente. No era capaz por ningún motivo de decirle papá. Entonces, hay muchos que tienen padres aquí en la tierra, pero viven como huérfanos. Hay muchos que tienen padres físicos y viven en su casa, pero viven como huérfanos porque muchos papás se preocupan solamente por darles de comer, pero no por lo que realmente es la función de padre. Lastimosamente vivimos en un mundo así, donde todos los días las noticias abundan acerca de papás irresponsables que sencillamente hacen a los hijos y desaparecen, y la gran mayoría, un porcentaje muy alto de personas, se crían sin un papá. O sea, se levantan sin un papá, sin alguien que los oriente, sin alguien que los guíe, sin alguien que los corrija, y por eso vemos tantos niños en la drogadicción, tantos jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres, y muchos metidos en el mundo de la delincuencia, porque hace falta una figura paterna que pueda corregir, que pueda guiar. Y pues precisamente el enemigo sabe que eso termina perjudicando la relación con nuestro Padre Celestial. Cuando hay una ruptura entre el Padre terrenal, eso hace que con el Padre Celestial también haya una ruptura. Hasta que pues ya pasando el tiempo pude entender que Dios era mi papá, y ya en mis oraciones personales ya no lo llamo padre. Por lo general siempre le digo papito. Llegué al punto de decirle papito a Dios en las oraciones íntimas. Y precisamente pues esa es la palabra que aparece ahí de Abba Padre. Y hay 3 palabras en toda la Biblia que aparece esa palabra, Abba Padre. Solamente 3 versículos, y vamos a leerlos. El primero es Marcos 14:16.
donde nos dice, Abba, Padre, clamó. Ahí está hablando Jesús. Todo es posible para ti. ¿Cuántos sabemos que eso es así? Para nuestro Dios todo es posible. No hay nada difícil para Él. El Señor Jesús le está diciendo, Abba, Padre, a su Padre, le está diciendo, todo es posible para mí. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esa es una de las oraciones más profundas que Jesús pudo elevar en el monte. Fue a orar a su Padre y pues sabía que tenía que sufrir todo lo que nosotros ya sabemos. Y desde lo profundo de su alma le dijo a su papá que si era posible que no pasara eso, pues que no lo quería pasar, porque él estaba actuando como en su naturaleza humana. Se despojó de su naturaleza de Dios y estaba actuando como un ser humano y tenía que sufrir el dolor de un ser humano y todo lo que nosotros sabemos. Entonces, la primera vez que aparece esa palabra en toda la Biblia. La segunda está en Romanos 8:15 y ya la dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, donde dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba, Padre. Entonces Pablo sabemos que recibió la revelación de Dios a través del Espíritu Santo y nos dice lo mismo. Nos dice que nosotros no recibimos un espíritu donde vamos a estar esclavizados al miedo, porque desde Adán pues apareció el miedo por culpa del pecado, sino que nosotros fuimos adoptados como hijos, y al ser adoptados como hijos podemos clamarle a Él, Abba, Padre. Y el tercero está en Gálatas 4:6, donde dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Entonces el Espíritu Santo quiere que nosotros nos dirijamos y vayamos hacia Dios diciéndole, ¿cómo? Abba, Padre. ¿Y pues qué es Abba, Padre? Abba es la palabra papá, padre, papito, ¿sí? En arameo, que era el idioma que Jesús constantemente usaba en su vida cotidiana. Y padre, pues es padre. Es repetir 2 veces la palabra padre. O sea, decir padre, padre, papá, papá o papito, papito. Y cuando uno repite una palabra 2 veces no es porque quiera dar un significado distinto, sino porque hay algo profundo en su corazón, que se desbordan unos sentimientos profundos. Entonces, con una sola palabra no basta, sino por eso se repite 2 veces la misma palabra. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús constantemente le decía a sus discípulos y vino a mostrarnos a nosotros, a cada uno de sus hijos, que Él desea que nosotros, así como Él iba a su Padre, nosotros también vayamos constantemente a ese Padre amoroso y misericordioso, y Él vino a revelarnos. En Juan 20:17 nos dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero voy a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces Cristo vino a mostrarnos a nuestro Rey, nuestro Señor, el Creador del universo, al Señor de toda la tierra, como nuestro Padre. Vino a revelarnos al Padre. Así que una de las palabras que más pronunció Jesús durante todo el tiempo que estuvo en la tierra fue la palabra Padre. Constantemente nosotros leemos los evangelios y encontramos más de 170 veces la palabra Padre saliendo de la boca del Señor Jesús, y cada persona que ha leído los evangelios va a encontrar constantemente la palabra Padre. El Señor Jesús siempre se dirigió hacia el Padre constantemente, y solamente una vez no lo hizo, y esa vez es cuando estaba en la cruz. El día que estaba en la cruz, donde ya sintió que moría, ese día se quedó sin fuerzas y ese día el Padre lo abandonó. Sabemos la oración, ¿no? Como dijo, Dios mío, esa vez no le dijo Padre. Dios mío, ¿por qué? Es la primera, única y última vez que él sintió como una separación, y ese día se dirigió hacia su Padre como Dios. El resto de veces constantemente uno lo ve diciéndole Padre. Y nos enseñó, ¿no? En Mateo 6:6 nos dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora ¿a quién? ¿A tu Dios? ¿A tu Señor? ¿Ora a quién? Ora a tu Padre. ¿En qué?
en privado. Entonces tu Padre, constantemente vamos a ver cada vez que leemos los evangelios, Padre, 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 es la palabra que él más pronunció. Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Padre, ayúdalos. Padre, líbralos del maligno. Padre, Padre y Padre, constantemente. Y todas las palabras que uno encuentra el Señor Jesús está diciendo eso. Dice, entonces tu Padre, quien ve todo, te recompensará. Entonces el Señor es muy misericordioso y muy bueno, y precisamente venía a restaurar algo que se rompió en el Edén. Entonces todos conocemos la historia de Adán, ¿no? Entonces en Génesis 3:8 nos habla de que Adán un día se escondió. ¿Alguien sabe por qué se escondió? Porque le dio miedo. Le dio miedo porque sabía que había fallado. Y nos cuenta en Génesis 3:8 que cuando él escuchó al Señor caminando por el huerto, tuvo miedo y se escondió. Él se escondió automáticamente. Entonces una persona cuando se esconde es porque tiene miedo, porque no siente confianza, siente vergüenza, en fin. Sabemos que él se escondió, pero allá en el huerto del Edén, ellos tenían una relación de padre e hijo, se podían hablar todos los días. Ellos hablaban como hablar con dos personas normales. Y sabemos que adicional de eso, pues él fue sacado del huerto del Edén, él fue sacado del paraíso, y la tierra fue maldita por su causa. Ahí en Génesis 3:18 también nos habla del producto de esa maldición, que fue espinos y cardos te producirá. Pero ahí no terminó todo, porque pues apareció ese segundo Adán, ¿no? En 1 Corintios 15:45 nos dicen las Escrituras, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, en un espíritu que da vida. Entonces sabemos que cuando Jesús estaba a punto de morir, los soldados prepararon una corona, ¿no? ¿Y esa corona de qué era? Espinas, eran espinos. Entonces esa corona estaba representando, nada de lo que le pasó al Señor Jesús era casualidad, todo era cumplimiento profético de todo lo que pasaba y de todo lo que venía a hacer. Venía a romper esa maldición que Adán había causado desde el huerto del Edén. Y adicional, cuando Jesús estaba muriendo, estaba al lado de dos ladrones y uno de ellos le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese paraíso que se había perdido, el Señor está diciendo, gracias a la muerte que estoy haciendo, todo el que me acepte a mí como Salvador, todo el que venga a mí, va a poder volver al paraíso. Y eso es lo que nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos, y que esa relación que teníamos desde un principio, volvamos a restablecerla a cada uno de sus hijos. Y por eso, pues hay versículos en la Biblia, pues no vamos a hablar de eso, por ejemplo, Juan 10:27, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay personas que cuando un cristiano dice que escucha la voz de Dios, dice, no, eso no puede ser. Su palabra lo dice, ¿no? Su palabra es clara, dice, mis ovejas escuchan mi voz. Debe ser algo natural de sus hijos, poder escuchar su voz, porque para eso fue que vino, a romper esa maldición que había en el ser humano. Entonces el Señor es muy misericordioso y vino a que cada uno de nosotros pudiéramos ir hacia Él con la mayor confianza posible y pudiéramos restablecer esa conexión que tenemos con Él. Pero antes de continuar voy a hacer una encuesta pequeñita. Voy a preguntar, ¿cómo llaman a ustedes a su papá o a su mamá? ¿Listo? Entonces, cuando ustedes llegan a su casa o si viven ahí con ustedes cuando saludan a su papá o a su mamá, le dicen, buenos días, como se llame, don Pedro, doña María, doña Juana. ¿Alguno aquí? Cuando se levanta le dice a su papá o a su mamá buenos días y le dice el nombre. ¿No? Bueno, los que viven afuera, los que son vecinos y esos, ¿sí le dicen el nombre? Ellos sí, ¿cierto? Listo. Si su papá o su mamá es profesor o profesora, usted le dice buenos días profesor, buenos días profesora. ¿No? Los que viven afuera de la casa, ellos sí, ¿cierto? Ellos sí. Bueno, ¿quiénes le dicen aquí a su mamá o a su papá, mamá o papá? El que le diga madre o padre. Madre o padre. El que le dice mamita o papito. El que le dice mami o papi. Hizo. Entonces nos damos cuenta de que cuando uno tiene una confianza con esa persona cercana, no lo llama por su nombre. Para mí al principio era muy difícil y empecé a llamar a Dios por todos los nombres que conocía de la Biblia. ¿Me acuerdan de algunos? ¿Se acuerdan algunos de los nombres de Dios? Jehová, Shalom, ¿qué más? Jehová proveedor. Jehová Rafa, sanador. Jehová Elohim,
Jehová fuerte. En fin, el Señor tiene un montón de nombres, pero Él desea, que todos esos nombres son valiosos y poderosos, desea que cada uno de nosotros, cuando nos vayamos a dirigirnos a Él, lo hagamos diciéndole Padre. Cuando uno pronuncia esa palabra y empieza a verlo a Él como ese Padre amoroso y misericordioso, algo empieza a cambiar en el interior de uno. O sea, algo empieza a cambiar en el interior de uno. Y precisamente esas palabras parece que no valen nada, pero valen muchísimo. Por ejemplo, una muestra muy pequeña. Ustedes se dan cuenta aquí que, por ejemplo, nuestro pastor Julián, que hoy está el encuentro con la pastora Noemí, cuando se dirige a la pastora Jennifer, que es su esposita, él no dice mi esposa, sino que dice la pastora Jennifer, ¿cierto? Aquí en público, él dice la pastora Jennifer, pero me imagino que en su casa no le dirá pastora, ¿cierto? He escuchado que le dice hermosita, preciosa, bueno, otros calificativos, pero nunca en la intimidad le dice así. Así pasa, digamos, en mi casa. En mi casa, cuando mi esposa se enoja conmigo, me dice Edwin, ¿sí? Cuando yo soy disgustado con ella, le digo Sandra, pero de resto, pues ella me dice amor o bebé, y yo le digo amor o churca. O sea, cuando hay una ruptura entre la relación de la persona, uno empieza a usar otras palabras. Y eso es lo que nuestro Dios quiere. Quiere que a Él vayamos constantemente y lo veamos como ese Padre amoroso y misericordioso, como ese Padre bondadoso y bueno que vino a cambiar la historia de la humanidad y que vino a que cada uno de sus hijos, los que perdimos esa relación del Edén, en Él la podamos volver a recuperar. Y para eso vamos a estudiar una parábola muy conocida, la parábola que está en Lucas 15, desde el verso 11 hasta el 32, una de las parábolas más conocidas de la Biblia, pero pues no la vamos a estudiar desde el hijo que se perdió, sino desde los dos hijos que tenían síntomas de huérfanos, ambos vivían como huérfanos. Y el Señor, de esta parábola que sabemos que es Dios, nos hace ver que existen dos clases de hijos, que es el hijo menor y el hijo mayor, y Él no quiere que ninguno de sus hijos seamos como esos dos. Él desea que cada uno de sus hijos nos parezcamos ¿a quién? A Jesús, nuestro hermano, ¿sí? Ese hermano realmente que podamos parecernos a Él. Entonces vamos a leer y a tratar de estudiar esa parábola en esos minutos. Y empieza diciendo la parábola en Lucas 15:11. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. Entonces aquí ya sabemos cuáles son los dos hijos que Dios no quiere que ninguno de sus hijos nos parezcamos a ellos dos. Y pues vamos a mirar así de una forma superficial alguna de esas características. Y pues vemos que todo lo que el Señor Jesús hablaba constantemente era para llevarnos ¿a dónde? Al Padre. Todas las cosas era para el Padre. Hay un versículo que todos conocemos que es Juan 14:6, que dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir ¿a dónde? Al Padre. No dice nadie puede ir al cielo. Todo indica a llevarnos al Padre. Y todo lo que Él hablaba aquí en esa parábola de Lucas 15, nos habla arriba de la moneda perdida, de la oveja perdida, y aquí nos habla pues de lo que conocemos como el hijo pródigo o el hijo perdido, pero aquí realmente son los dos hijos que están perdidos. Entonces, todo lo que el Señor hacía era para mostrarnos el amor que nuestro Padre nos tiene, ese amor tan grande que sabemos que Juan 3:16 nos lo dice, ¿no? De tal manera amó Dios, ¿a quién? A todo el mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces nosotros éramos huérfanos y gracias al sacrificio de Jesús, hoy somos hijos de Dios. Entonces Lucas 15:12, versículo 12, dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Entonces el hijo menor representa a esa persona que busca al Señor solamente por obtener bienes materiales de Él, solamente por obtener cosas de Él, que es muchísima gente busca a Dios por solamente obtener beneficios. O sea, muchísima la gente que busca a Dios constantemente por obtener beneficios. Nos damos cuenta en una iglesia como esta, acá el Socorro, no sé cuántos años lleva la iglesia acá, pero son muchos años, y en esos muchos años acá ha asistido muchísima gente,
muchísima gente que ha asistido, pero esos muchos llegan porque, pues a veces pasa que los que evangelizan las personas o los que le hablan a las personas dicen, como usted está pasando por una enfermedad, busca a Dios y lo sana, y cuando Dios lo sana, ¿qué pasa? Pues se va. Usted está pasando por una crisis financiera, entonces busca a Dios, y así sucesivamente. Usted está pasando por un problema matrimonial, busca a Dios, y cuando Dios le soluciona el problema, pues se va. Entonces vienen con algo que para buscar al Señor, pero no realmente porque quieran conocerlo y quieran vivir para Él. Porque muchas veces no se le dice a una persona, si usted no tiene problemas, no tiene dificultades, no está enfermo, necesita a Dios. Sí, necesita sí o sí, todos necesitamos de Dios. Todos los seres humanos necesitamos de Dios y somos dependientes de Él. Entonces aquí el hijo menor representa a esa persona que viene a buscar al Padre para obtener beneficios de Él, pero no quiere ningún compromiso con el Padre. No quiere ningún compromiso con el Padre. Entonces aquí ese hijo conoce quién es el Padre y entonces le dice al Padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que muera. Y entonces nos dice que el Padre vivió sus bienes. Entonces el Padre ya sabemos quién es, ¿no? Y nuestro Dios es tan amoroso y misericordioso que aunque sabe que muchas personas lo buscan por obtener beneficios materiales, ¿les concede o no les concede? Les concede sus peticiones. Les concede sus peticiones. Su palabra es clara y dice que Él hace llover sobre buenos, sobre malos, sobre justos y sobre injustos. Y estos hijos que saben y conocen la misericordia de Dios, pues saben que por el hecho de ser hijos de Dios, pues tienen ciertos privilegios. Pues todos los hombres o mujeres que son solteras y solteros, que no tienen hijos y trabajan y hacen un capital, ese capital le pertenece a ellos. Pero tan pronto tiene hijos, ¿a quién le pertenece también ese capital? Esos bienes. A los hijos. También le pertenece a los hijos. Y nuestro Dios no es ajeno a eso porque nuestro Dios aquí en la parábola hubiera dicho, ¿cómo así que lee su parte si todo es mío? Y sabemos que todo es de Dios, ¿no? Pero Él quiso compartirlo con nosotros. Él quiso compartir todo lo que Él creó y todas las cosas que hizo con cada uno de nosotros. Y por eso aquí no le hace ningún reclamo al hijo a decirle, no, ¿cómo así? Y nos dice que le repartió los bienes. Entonces, suponiendo que, hablemos de un padre generoso, ¿no? Suponiendo que a cada uno le repartió, suponiendo que le repartió al hijo que estaba pidiendo la herencia, ¿cuánto en pesos colombianos? ¿Cuánto dicen ustedes? La herencia. 1.000 millones, dijo Laurita. Bueno, 1.000 millones se le dio al hijo menor. Y al hijo mayor, también 1.000. Dice que les dividió los bienes, repartió por partes iguales. O sea, a ambos hijos les dio. Porque ese es nuestro Dios. Él reparte sobre todos, ¿sí? Por los que vienen a la iglesia y los que no vienen a la iglesia. Muchos vecinos que ustedes tienen lo necesario para vivir y a veces ni creen en Dios ni confían en Dios, pero Dios es misericordioso y bueno y Él a todos nos ayuda, a todos nos sustenta. No que porque, yo soy hijo de Dios, entonces a mí me ayuda más. Dios es bueno, demasiado bueno, se pasa de bueno. Y aquí vemos ese amor tan, mejor dicho, no hay palabras para decir el amor tan grande que Dios tiene, pero aquí vemos que le entregó sus bienes. Y acá hay un detalle muy fundamental. En la nueva traducción viviente dice, quiero la parte de mi herencia, pero uno mira en las otras traducciones y dice que el hijo menor le dice padre. O sea, automáticamente él se dirige a su papá como su padre. Dice, padre, quiero la herencia que me corresponde a mí, y pues sabemos que el papá se la dio. ¿Por qué? Porque esa parábola, igual que todas las enseñanzas de Jesús, contienen la palabra padre constantemente. Uno va a encontrar sobre esa parábola a toda hora la palabra padre, 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 padre. Entonces aquí vemos a ese hijo menor. ¿Y qué pasó con ese hijo menor? Dice Lucas 15, del 13 al 14, dice, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Entonces ya sabemos, este hijo menor representa a esas personas que solamente buscan a Dios por interés, y eso es muy feo que aún lo busquen por interés, ¿no? Lo busquen por un interés. Y nuestro Dios que sí sabe todas las cosas, pero aún así es misericordioso y bueno. ¿Cómo diríamos nosotros si sabemos que alguien nos busca por interés? ¿Cómo actuaríamos? ¿No? Si sabemos, si supiéramos, esa persona busca solamente por obtener cierto beneficio, pero ya cuando ha obtenido el beneficio, no lo conozco, no sé quién es usted. Y así pasa mucha gente que viene a Dios, pero Dios es misericordioso y aún así concede. Entonces nos dice que ya cuando obtuvo ese hijo la parte que él deseaba,
sencillamente se fue, y se fue ¿a dónde? ¿Cerquita? Se fue lejos, se fue a una parte distante. Porque eso pasa cuando la gente obtiene las cosas que necesitaba de Dios, empieza a alejarse, alejarse y alejarse y alejarse. Quiere vivir su vida solo, quiere tomar sus propias decisiones, no quiere que nadie se meta en su vida, porque ya obtuvo lo que quería. Pero pues lastimosamente, tarde que temprano, todos los seres humanos tienen que reconocer que sin Dios no puede vivir. Dios nos hizo para que fuéramos dependientes de Él. Y todo el que quiera vivir lejos de Dios va a vivir tarde que temprano perdiendo la vida. Aunque tenga todas las cosas materiales aparentemente, va a perder realmente la vida y la esencia de lo que es la vida. Porque fuimos creados para estar dependientes de Él. Así como un pez depende del agua, su hábitat natural es dentro del agua. Y si nosotros sacamos un pez del agua y lo metemos en una pecera de oro, con perlas preciosas, con esmeraldas, ¿va a vivir? Se muere porque su hábitat es allá. Lo mismo, una persona lejos de Dios, con muchas cosas aparentemente físicas y materiales, sin Dios, va a llevar una vida de desastre y una vida como la que nos muestra de este hijo menor. Entonces sabemos que llegó y se malgastó todo el dinero y se quedó sin nada. Como pasa con todas las personas que un día conocen a Dios y se alejan de Él, al final terminan sin nada. Y pues hay muchos hijos menores allá afuera, tratando de volver, pero muchos no hacen lo que hace este hijo menor. Entonces seguimos leyendo. Lucas 15, del 15 al 16. Dice, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Sabemos que para un judío tocar cerdos era llegar lo más bajo del mundo, ¿no? Hasta allá fue que llegó este hijo menor por estar queriendo hacer su propia vida. Y sabemos que a él le parecía algo rico, porque una persona cuando está en la basura completamente, yo a veces salgo en las noches y veo gente comiendo la basura y para ellos eso es rico porque no tienen nada más. No tienen nada más. Cuando una persona está perdida totalmente, para ellos cualquier cosa vale muchísimo. Y lo que más me impresiona es lo que dice al final. Dice, pero nadie le dio nada. O sea, nadie le dio nada. Y así pasa y así nos pasa este mundo. Mientras uno tenga dinero, todo el mundo quiere estar al lado de uno, ¿no? Todo el mundo lo quiere seguir. Pero cuando uno ya no tiene nada, nadie lo conoce. No sé quién es usted. Eso decía alguien que días dijo, cuando yo no tenía dinero, yo no tenía amigos y nadie me seguía y nadie me saludaba ni nada, nadie quería estar al lado mío, pero ahora que tengo dinero sí, y sé que si algún día no llego a tener, me quedo otra vez sin nada. Así nos trata ese mundo, así nos trata ese mundo. Una persona que tiene ciertas capacidades y comodidades, busca muchos amigos, pero después lo terminan dejando solo. Y precisamente pues sabemos que esa es la paga del pecado, ¿no? Romanos 6:23, sabemos que la paga del pecado es muerte, hacer las cosas lejos de Dios, tarde que temprano nos lleva a una perdición. Y ese es el sistema del mundo. Cuando una persona cae, va a terminar destrozada. Y más que cuando alguien ha conocido al Señor y se aleja, sabemos que después es peor, ¿no? Su estado es peor porque Satanás lo coge con toda y acabarlo. Versículo 17. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Entonces aquí nos cuenta que un día él entró en razón. Un día entró en razón. Un día se puso a pensar, y no, yo estoy aquí perdiendo mi vida. Y en la casa, aquí igual, en otras versiones dice, en la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay comida en abundancia. Y todos sabemos que es así, ¿no? En la casa de nuestro padre, la comida sobra. La comida abunda. Dios es un Dios ilimitado, demasiado ilimitado, es súper limitado. Para Dios no hay límites, para Él no hay un solo límite porque Él lo tiene absolutamente todo. Él es todopoderoso y para Él no hay ningún límite. Y Él sabía que en la casa de su padre hasta los jornaleros vivían bien. Y Él estaba allá comiendo con los cerdos, estaba perdiendo la vida, pero entró en razón y esa razón, el joven descubrió una lección muy valiosa, que su vida lejos del papá, lejos de la casa, era un desastre. Y así pasa con la vida de cualquier persona que quiere vivir lejos de Dios. Su vida es un desastre.
Su vida es amargura, su vida es tristeza, su vida es dolor, su vida es una carga. La misma vida se convierte en una carga, no quiere vivir, no quiere levantarse, no quiere hacer absolutamente nada, porque el que le da motivos a nuestra existencia es Dios mismo. Entonces él volvió en razón, entró en razón y dijo, versículo 18 y 19, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, ¿cómo le diré? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, te ruego que me contrates como uno de los jornaleros. Entonces aquí este hombre tuvo humildad y reconoció que la causa de su fracaso, que la causa de su ruina, ¿quién era? Él mismo. He pecado. Dijo, no, la culpa de que yo esté aquí es que mi papá me dio la herencia. Es que es por mi papá haberme dado la herencia. ¿Quién lo mandó, no? La culpa de aquí es que estoy en un país donde entró en hambruna. La culpa de lo que estoy aquí, y empezó a culpar a los demás. Empezó a culpar al gobierno, mejor dicho, al resto del mundo. Porque para que una persona se pueda levantar de su triste condición, tiene que entrar en razón y reconocer, la culpa es mía. He pecado contra el cielo y contra ti. No, es que la verdad es que me hicieron una brujería, es que tengo una maldición encima, y empiezan a buscar un montón de cosas. He pecado contra el cielo y contra ti. Soy un pecador. O sea, reconozco que he hecho las cosas mal, reconozco que la culpa es mía. Como dice Proverbios 19:3, ¿no? Proverbios 19:3 nos dice, vamos por ahí, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Entonces este hijo menor reconoció, la culpa es mía, lo que me está pasando es culpa mía, y entonces preparó su discurso, y ese discurso era, voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, necesito que me contrates como uno de tus jornaleros y ya no soy digno de ser hijo. Dijo, no, yo ahora voy a volver a reclamar y a decir y voy a hacer esto y esto y esto. Y sabemos qué fue lo que pasó. Cuando una persona es humilde, la palabra dice que Dios al humilde lo enaltece, pero al que se enorgullece, lo humilla. Entonces, Lucas 15, del 20 al 24. Dice, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, ese es nuestro Dios, ¿no? Lleno de amor y compasión inagotable. Dice, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, pues su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa, vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Entonces sabemos que pues el hijo llegó arrepentido y le estaba dando el discurso a su padre, y su padre no lo dejó terminar. Su padre no lo dejó terminar su discurso, no lo dejó decir que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Automáticamente restituyó eso que le había perdido de ser hijo, y otra vez lo volvió como su hijo. Entonces eso pasa con muchas personas que se van, se alejan y vuelven y llegan a casa, y el Señor los recibe porque nuestro Dios es amoroso. Y si la persona vuelve y se va y pierde la vida, el Señor vuelve y lo recibe. Y si 50 veces se va y 50 veces llega, ¿lo recibe? O sea, nuestro Dios es demasiado amoroso. Como siempre digo yo, se pasa de bueno. Se pasa de bueno, es demasiado bueno con nosotros, los seres humanos. Nos ama demasiado, nos perdona demasiado. Pero aquí vemos algo muy revelador. Vemos que su padre nunca fue a buscarlo, ¿cierto? En ningún momento su padre nunca fue a buscarlo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie lo ame a la fuerza. Dios quiere que cada persona que lo siga porque lo ama. Dios no está buscando gente que tiene que amarme obligatoriamente, como esas parejas que le dicen a la mujer, si usted no es para mí, es para, y comete una locura, no, obligado, tiene que amarme a la fuerza. Dios no, Dios quiere que cada persona que lo busque sea de corazón, desde la esencia de su ser, que cada persona que venga hacia Él es porque lo ame, porque ha reconocido que no hay nada fuera de Él, y porque quiere vivir con Él, y porque sabe que en casa de Él hay todo lo que necesitamos, todas las cosas que necesitamos. El Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En la Nueva Traducción Viviente dice, tengo todo lo que necesito. O sea, realmente nosotros necesitamos un montón de cosas, y nos necesitamos es
estar ahí al lado de nuestro Padre, verlo como ese Padre amoroso y misericordioso, bueno y compasivo, que nunca nos rechaza, siempre está con los brazos abiertos y nunca le reprochó nada, ¿no? Nunca le reprochó, y si ves, yo le ahí, nada como nuestras esposas cuando hacemos algo mal, ¿no? ¿Qué nos dicen nuestras esposas cuando hacemos algo mal? ¿Sí ve? Yo le dije, yo se advertí, anda. Nuestro Dios no es así. Él sencillamente es amoroso y misericordioso. Y pues sabemos que recibió a ese hijo y comenzó la fiesta, porque a nuestro Dios le agradan las fiestas. Él es experto en fiestas. Sabemos que el ministerio de Jesús empezó en una fiesta, en una boda de Canaán. A él le encantan las fiestas. Todo va a terminar en una fiesta, en las bodas del Cordero. Y Dios hace fiesta cada vez que alguien se arrepiente. Él está de fiesta en fiesta. A nuestro Dios, tenemos un Dios alegre que le gustan las fiestas. Y no las fiestas que hacemos o hacen a veces en nuestras ciudades, ¿no? Donde invitan 30 personas y reparten una tortica de 1 libra para todos así. No, era abundancia total. Nuestro Dios es así, es una abundancia infinita. Y entonces, pues sabemos que lo vio de lejos, fue y lo abrazó, pero nunca fue a buscarlo, porque así como dice en Apocalipsis 3:20, ¿no? Él está a la puerta y nos llama, pero no se mete la fuerza, no se mete la fuerza. Él nunca quiere obligar a nadie, tiene que amarme y si no me ama entonces lo voy a desaparecer. No, Dios no es así, o si no ya hubiera cambiado a todo el mundo, ¿no? Él quiere que cada ser humano vuelva en sí, reconozca estoy fallando y necesito un cambio, y el cambio es volver a mi Padre que tiene todo el amor y toda la misericordia, y encuentro en Él todo, absolutamente todo lo que necesito. Y aquí vamos al segundo punto, donde nos habla del hermano mayor. Lucas 15, del 25 al 30. Dice, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa. Preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando tu hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Y aquí encontramos el segundo hermano que nunca se fue a la casa, que siempre se portó bien, que estuvo trabajando, que estuvo ahí en la casa metiendo el hombro, pero nunca se vio tampoco como hijo. En ningún momento de la parábola vemos al hijo mayor diciendo padre. El hijo menor constantemente, padre, padre, padre. Pero el hijo mayor nunca le dijo padre. Aquí vemos que fue a reclamar, esa era su actitud. Y muchas personas están en la casa de Dios, viven en la casa de Dios, sirven en la casa de Dios, trabajan en la casa de Dios, pero en vez de clamar, se la pasan reclamando. No hay un solo versículo en la Biblia que diga reclámele a Dios. Una vez vi un libro que decía reclámele a Dios y el que escribió eso estaba loco, ¿sí? No hay un solo versículo que diga en la Biblia que le reclamemos a Dios. Al contrario, dice que clamemos a Él, Jeremías 33:3. ¿Y qué pasa? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces dice que el hijo mayor se enojó muchísimo y fue a hacerle un reclamo al papá. Yo he trabajado para ti, y hay gente que se la pasa constantemente reclamándole a Dios. Y cuando uno le reclama a Dios, automáticamente cierra el cielo a favor de uno. O sea, tan pronto alguna persona empieza a reclamarle a Dios, cierra el cielo absolutamente, porque nosotros no somos nadie para reclamarle a ese Dios perfecto que nunca falla, que nunca se equivoca, que hace todo correcto, que hace todo bien. Y ese hijo mayor representa a muchas personas que no disfrutan de todo lo que su padre tiene, de todas las grandezas que ya pagó a través de su Hijo Jesús en la cruz por nosotros, sino que están pendientes de lo que hacen los demás, están pendientes de lo que hacen sus hijos. Entonces vemos aquí la actitud de este hijo mayor, que le dijo al papá, es que estoy enojado porque llegó mi hermano que se derrochó todo ¿en qué? En prostitutas. La narración arriba nos dice, y el hijo derrochó todo su dinero, pero nos dicen qué. Pero el hermano mayor sí estaba fiscalizando en qué era que su hermano se gastaba el dinero. O sea, estaba más pendiente de qué hacía su hermano, no para ir a ayudarlo, ¿sí? No para ir a ayudarlo, a decirle, venga, en la casa hay, dinero, hay comida de sobra, ¿por qué no vuelve? ¿Sí? Tome esa decisión de volver, no para traerlo a la fuerza, pero sí para estar pendiente de él. Estaba pendiente de él era para juzgarlo, para decir, mire, y para compararse.
porque eso pasa cuando hay un espíritu de orfandad y cuando uno no se considera 100% hijo de Dios y no ha entendido que Él es un papá misericordioso que tiene recursos ilimitados para todos. Entonces empiezas a mirar a los demás y a ver las faltas de los demás. Y adicional dice, he trabajado para ti como un burro. Y hay personas que van hacia ante Dios y ve, yo que sirvo, yo que trabajo. Y la verdad es que nosotros no trabajamos para Dios. Su palabra es clara y dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y Gálatas 2:20 dice que Cristo ahora es el que vive en nosotros. Nosotros no vimos. Dice, ahora el que vive en mí es Cristo. O sea, nosotros somos herramientas con las cuales Dios trabaja. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Él. O sea, nosotros somos herramientas con las cuales Él trabaja. Tenemos el privilegio de servirle porque Él nos usa nuestras vidas, pero el que hace el trabajo es Él. Y el hijo pensaba que era el que trabajaba, que tenía que hacer un montón de cosas para esforzarse, para que su padre lo escuchara. Cuando nuestro Padre es misericordioso y nos escucha, inclusive llenos de faltas y llenos de pecados y llenos de muchas cosas, cuando una persona viene con un corazón arrepentido. Y entonces este hijo estaba ahora pendiente de la falta de los demás, y adicional era un hijo desagradecido, porque una persona cuando se la pasa reclamándole a Dios y a toda hora mirando las faltas de otros y mirando lo que otros hacen y a lo que a los otros se les da, se vuelve una persona desagradecida. Dice, a mí no me ha dado ni un ¿qué? Ni un cabrito. Y Laurita dijo, ¿cuántos millones le habían dado? 1.000 millones, porque cuando repartió la herencia le habían dado a él también, pero ahora estaba quejándose que a él no le habían dado absolutamente nada. Y así pasa con muchas personas. Empiezan a compararse con otros y a hacerle reclamos a Dios y a decir, pero mire, a este sí, yo qué le sirvo, y yo qué hago esto y qué trabajo, y a este, ¿por qué sí lo bendice? Porque precisamente no ha entendido que nuestro Dios desea que nosotros no nos ganamos las cosas por nuestro trabajo, sino porque sencillamente somos hijos. Somos hijos y su amor es inagotable hacia cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él desea, que no nos comportemos ni como el hijo menor, que solamente lo desea buscar por interés, ni como el hijo mayor que piensa que por hacer cosas lo va a agradar, por hacer un montón de cosas va a tener más favores que los demás, sino sencillamente porque lo buscamos, porque lo amamos. Ese es el objetivo de Dios al final de todo, que cada uno de sus hijos vengamos a Él y la amemos con todo el corazón y con todo el alma. Eso es lo que el Señor desea. Y al final vemos, después del versículo 31 y 32, dice, su padre le dijo, mira, querido hijo. ¿Cómo le dijo? Siempre el Señor desea que nosotros lo veamos a Él como nuestro Padre, porque Él nos ve como sus hijos. Él no quiere que nosotros nos sintamos como unos sirvientes o como unos esclavos, porque vimos en Romanos 8:5 que Él ya no quiere que nosotros seamos esclavos, sino que seamos y nos veamos como sus hijos. Dice, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo, o sea, todas las cosas mías son suyas, pero usted no las disfruta. ¿Por qué? Porque usted tiene un corazón que está mirando lo que otros hacen, desea lo que otros tienen, porque no me ha visto a mí como su papá. No ha visto realmente que yo soy amoroso y misericordioso y que quiero que tengamos una relación. Y uno empieza a darse cuenta en la relación que tiene con Dios, en la forma como lo llama, ¿no? En la forma como empieza a llamarlo a Dios, y por eso Él desea que cada uno de sus hijos lo llamemos a Él Padre. Entonces dice, tenemos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y sabemos cómo nuestro Dios se dirige hacia ese hijo y quería restaurar a los dos hijos. Restauró al hijo menor, pero también al hijo mayor, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, sus hijos, no nos haga falta nada, tengamos todas las cosas necesarias y suficientes, entendiendo que Él es nuestro proveedor, y por eso su palabra dice, no se preocupen por nada, no se afanen por nada, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir. Yo soy su Padre y yo soy el que los sostengo, yo soy el que los alimento, yo soy el que voy a estar pendiente de ustedes y de cada uno de ustedes, de cada persona que acepta a Jesús como Salvador y se convierte en su hijo. Y esta historia me recuerda a una historia de un amigo llamado Daniel, que hace 8 años atrás me contaba que él tenía un hijo de 6 años, y Dios puso en su corazón que adoptara a un niño. Entonces él hizo todos los trámites con el bienestar familiar y le otorgaron un niño, también se llamaba Daniel igual que él, un niño de 5 años, un año menor que el otro hijo. Pero pues él me decía que allá uno firma de que si al poco tiempo uno no quiere volver el niño, pues lo devuelve ya. ¿Sí? No lo quiero seguir criando y listo. Pero él firmó que no, que iba a ser su hijo para siempre. O sea, pasar lo que pasara, si el hijo le saliera con los problemas que vinieran, iba a ser su hijo para siempre.
Pues me decía, Edwin, pero tengo un problema. Llevo ya 6 meses tratando de que él me vea como su hijo, pero él me dice don Daniel. Todo el tiempo me dice don Daniel y a mí no me gusta porque yo quiero que él me vea que yo como su papá, que él es mi hijo. Y me contaba historias como, por ejemplo, un día estaba jugando el otro niño con la pelota, con el balón en la casa y ¡pum! Partió un jarrón. Dijo, llegué yo en la tarde y se me acerca así con una voz toda temblorosa y miedosa. Don Daniel, su hijo partió un jarrón con el balón. Y él, sí, papito, ya sé que mi hijo partió, ya lo conté, pero él no es mi hijo, es tu hermano. Y no me diga don Daniel soy para las personas que están allá afuera, pero para usted soy su papá. Dígame papá. Me decía, y hago todo lo posible. Compro frutas porque a él le encantan las frutas, lleno la nevera de frutas y llego en la tarde y se me acerca así todo tímido y otra vez, don Daniel, ¿puedo sacar una manzana de la nevera? Yo, que sí, todas son suyas, lo que hay en esta casa es suyo, inclusive las manzanas y todo lo que hay. Yo no sé qué hacer, porque eso me da mucha tristeza de que él no es capaz de decirme, papá. Y entonces yo aproveché, yo le dije, no se preocupe. Yo, con Dios, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y fueron muchos años donde yo no era capaz de verlo como mi papá. No era capaz de verlo como ese papá misericordioso y bueno y bondadoso con el que hoy me identifico. Y entonces, 2 años después, otra vez me llamó súper alegre, súper feliz. Uno escucha la voz de alguien y sabe cuándo es para problemas o sabe cuándo es para contarle noticias buenas. Y me llamó súper feliz, mi joven, estoy súper contento, porque ahora Daniel Junior ya me dice papá. Y no solo me dice papá, también me dice papito. Y no solamente me dice papito, ahora antes se pasa, me coge la ropa, se la pone, los perfumes, los gasta, me saca el plato, mejor dicho, y eso en vez de llenarme, de ponerme bravo, me pone feliz, porque él entendió que yo soy su papá. Todas las cosas mías he entendido que son suyas, y ahora me tiene más confianza inclusive que el hijo de sangre. Y eso es lo que el Señor desea con cada uno de sus hijos. Somos hijos adoptados, pero muchas veces vivimos como si fuéramos huérfanos, como ese niño que el problema no era el papá, sino el niño que él no se podía ver como hijo. Y eso es lo que Dios desea, que cada uno de nosotros nos veamos con Él, que podamos llegar a decirle papá con una confianza absoluta y que tengamos una certeza de que Él es nuestro papá. No vivamos mendigando cosas ni suplicándola ya como si Dios fuera un Dios malo, sí, porque hay gente que no entiende el amor tan grande de Dios, y llegan a veces a llorarle, por favor Dios, como si la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras y él clamaba fervientemente a Dios y Dios le respondía, ¿no? Clamar ferviente a Dios no es llegar a quejarnos, sino es tener la certeza de que en Él obtenemos todas las cosas. Y Él nos dice que le pidamos a nosotros las cosas que necesitemos. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de sus hijos. Y ya para finalizar, porque se nos fue el tiempo, vamos a leer Isaías 40, 12 al 15, para que todos recordemos lo grande que es nuestro Dios y ese Dios que desea que cada uno de sus hijos lo veamos como ese papá amoroso y misericordioso. Y dice Isaías 40, 12 al 15. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido? Voy a invitarlos a todos a que lo lean conmigo. Empecemos nuevamente. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo e instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Y vamos a aprendernos esta última frase, donde dice, Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Y se va a imaginar un granito de sal. ¿Cómo es de grande un grano de sal? Casi ni se ve, ¿no? Así es un grano de arena. Y nuestro Dios levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Entonces, imaginémonos, ¿será que los problemas de nosotros para Él significan algo?
las dificultades que pasamos, las cosas que para nosotros son un problema gigante, significarán algo para Él. Y ese Dios misericordioso que con sus manos pesa los montes, pues puede pesar nuestros problemas y no pesan absolutamente nada. Y ese mismo Dios es el que dice que pongamos toda nuestra esperanza en Él, que pongamos toda nuestra confianza, que no nos desesperemos, que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que estemos tranquilos porque Él tiene cuidado de nosotros. Y si usted solamente ha conocido a Dios como su creador, como el creador del universo, como su rey, como su juez, que todas esas cosas pues son necesarias reconocerlas todo el tiempo, pero más allá de eso nuestro Dios desea que lo veamos como nuestro Padre. Y así como un día que yo pasé de llamarlo don Dios, todos podamos llamarlo a Padre, y que la mayor palabra que pronunciemos en nuestras oraciones privadas sea Padre, o Papá, o Papito, como cada uno de nosotros podamos esperarnos. Pero que no solamente lo digamos, sino que podamos verlo como ese Papá amoroso y misericordioso, que se preocupa demasiado por nosotros, independientemente de nuestras faltas, independientemente si pasó como el hermano menor que llegó hasta el fondo más profundo, pero vino y reconoció que tenía un Padre y se levantó y vino a pedirle perdón, y Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Que nos acordemos todo el tiempo, y cuando usted tenga problemas pueda ir allá a su cocina a coger un poquito de sal y se acuerde, mi Dios y mi Padre tiene el mundo así, recoge el mundo y lo coge como si fuera un granito de sal. Pues ¿qué serán mis problemas, mis dificultades? Y podamos llevárselos a Él. Él dice, por eso es que nos dice, no se preocupen por nada. O sea, cuando nos dice eso es porque Él sabe que no debemos preocuparnos, que no debemos afanarnos, porque Él tiene todas las soluciones a todos nuestros problemas. Entonces que esta noche podamos cada uno de nosotros empezar, si alguien de pronto todavía no lo veía realmente como ese Padre misericordioso, poder empezar a verlo, su vida va a cambiar, no va a sufrir de escasez, no va a tener que ir, como me decía un amigo tendero una vez, aquí, ya que estamos aquí a puertas cerradas, no voy a decir esto y no lo tengo aquí registrado, pero me decía un amigo una vez, una hermanita suya, me decía una hermanita suya, no es de esta iglesia, pero era de iglesia, una hermanita suya vino un día a hablarme de su Dios, ateo, vino a hablarme de su Dios, que es un Dios bondadoso, misericordioso, dueño del oro y de la plata, que es un Dios generoso, que cuida a sus hijos, que no los desampara y que no sé qué más, y un montón de cosas me decía. Y lleva bastante tiempo viniendo a que yo le fíe, y venía ese día para que le fiara un pan de 2.000. Yo le dije, bueno, ¿y por qué viene a que le fíe un pan de 2.000? Decía, no, es que no tengo dinero, decía, y él me decía, pero ¿cómo usted me dice que yo crea en ese Dios? ¿Sí? Que sus hijos no tienen ni un pan de 2.000, cuando es el Dios del oro y de la plata. Y bueno, yo después le expliqué que Dios nos pasaba por procesos en ocasiones, pero no vivimos toda la vida en prueba, ¿no? Pero hay gente que vive toda la vida como el hermano mayor, esperando un cabrito por no ver a su papá como ese papá amoroso y misericordioso. Y así como su padre dijo, pero todo lo que tengo, todas las cosas mías son suyas. Véase como un hijo mío y la historia va a empezar a cambiar. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.